Yo siento que eh, algo pasa en la sociedad que cuando alguien dice que trabajamos para la comunidad queda como círculo, circulando. Son misma gente que van a las funciones, son misma gente que van. No hay que inventar, o si no, no sé si es inventar. Lo que pasa, yo siento que hay que buscar más mecanismos o ir allá, porque al fin y al cabo producimos mismo círculo. Es muy lento arraigar las cosas. Entonces había mucha gente que no nos veíamos siempre en las funciones hace un año. Así que estuvo interesante, los bailarines estaban felices porque no es lo mismo bailar sin público, ¿no? O sea, me imagino un papel docente también, sin estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los primeros impactos de dar clases por internet era terrible. Uno se sentía ridículo hablando solo, ¿no? Y más Sí, más cuando se cierran la pantalla, no abren la pantalla. Dice, wow, me está escuchando, está tirado o algo, ¿no? está Así que durmiendo, ¿no? algo nada más prendió para que el profesor se diera cuenta que estaba presente y ya, ¿no? Muy bien, así que en ese sentido creo que muy emotivo. Creo que arrancamos bien. Ahora no sé, yo espero, creo que Panamá se está ya casi ya totalmente, ya falta la escuela nada más, yo creo, abrir. Y ya es obligatorio que todos los docentes tenemos que vacunar. Así que lo más seguro, en el tercer trimestre, que es en agosto, yo creo que ya todos estamos presencial, ¿no? Así que muy bien en ese sentido. Sí, sobre todo, profesor Sapi, esa parte todavía del vínculo cercano, ¿no? De la plática, como dices tú, es difícil precisamente retomar un tipo de disciplina que requiere de estar físicamente, ¿no? No es como el cuestión de las ideas que estás platicando y demás. ¿Y tú cómo te sentiste, profesor Iguanili, otra vez regresando? eh, Tú como eres jefa del profesor Sapi, ¿cómo te sentiste? haciendo malabares para que no haya el eco. Bueno, definitivamente yo creo que para los artistas que nos dedicamos a la danza, nos alimenta los aplausos, porque al final de cuentas entrenamos en todos los años, estamos aprendiendo y luego salir al público y sentir ese aplauso es como que, wow, estoy viva, estoy danzando y en ese caso anoche la experiencia fue muy bonita porque en realidad ahorita yo fui como público, obviamente me sentía muy bien, feliz, volver al escenario, volver a ver a los bailarines. Y en el caso de los maestros, me imagino Dewar como coreógrafo, porque aparte de eso, Dewar estaba estrenando una coreografía anoche. Nosotros teníamos una gran amiga bailarina muy contemporánea que eso nos adelantó hace un año. Entonces era una gran persona, una persona muy sensible a la parte relacionada con la parte humana, la parte cultura, artística. Ella se nos fue, entonces era nuestra amiga y Dewar le hizo un homenaje especialmente, una coreografía dedicada a ella, entonces eso también fue un motivo que nos sintiéramos así como flotando en el universo y los aplausos y recordar a esta amiga, una gran amiga, ¿sí? Y el resto, bueno, bien, me parece que es el momento también, bueno, yo como ahorita directora viendo todas las ventajas y desventajas que yo podría tener ahorita más adelante, porque realmente creo que hemos aprendido muchísimo. Nosotros hemos aprendido muchísimo, lo que nos toca a nosotros es la parte creativa, entonces hay muchos planes B, ya no existe plan A. Ya la pandemia definitivamente nos hizo cambiar muchas cosas, también abrir un poquito más. Yo creo que teníamos un poco de miedo quizás arriesgar muchas cosas, pero hoy yo creo que la pandemia nos va a hacer, yo en mi caso muy particular, yo estoy pensando
arriesgarme un poquito más. Le decía yo a Dewar que tengo que hacer un plan B y cambiar el horario. Tengo que cambiar el horario a los docentes, las técnicas donde las niñas se forman, se fortalecen, ellas son las que tienen que regresar al aula de danza, y las teóricas seguimos con virtual, porque se requiere fortalecer a las niñas no están saltando, no es lo mismo saltar en un piso, con un piso de concreto. Entonces, es lo que estoy visualizando, aunque, bueno, el gobierno panameño lo ha dicho que, bueno, seguiremos virtual, pero también presencial. Entonces, en el caso de la danza, que es una especialidad que se requiere que el cuerpo tenga su entrenamiento apropiado, ¿ya? Para el éxito, entonces, ya esta semana yo sí voy a hacer mi horario muy especial y hacer un consejo con los profesores. Yo estoy segura que lo van a aceptar porque todos tenemos esas ganas de ir a la escuela de danza. Bueno, preparar la escuela de danza, fumigar, limpiar, todo lo que se requiere para la bioseguridad. Entonces, y cuando vayamos también, anoche estaba viendo, como somos casi 230 niñas más docentes, somos bastantes. Nosotros cuando hacemos funciones llenamos el teatro, casi 2000 público en general nosotros hacemos como escuela de danza. Y ahora anoche solamente había 300 personas porque es el requisito del teatro, 300 personas y dividido como entre dos y así. Entonces no vamos a llenar el teatro que como llenábamos años anteriores de 2000 públicos. Entonces será que haremos 3 noches de funciones para que todas las niñas puedan bailar, que sean felices, porque en realidad la niñez, o sea, los niños, las que les gusta la danza, son felices. Y hay que complacer la felicidad de la niñez, en ese caso, en danza. Tienes toda la razón, profesora Iguanili, gracias por dar tu punto de vista, sobre todo preocupaciones, este homenaje también que hizo tu esposo Sapi, a precisamente recordar, es bueno también hacer justicia a lo que ha pasado, y eso es precisamente lo que estamos viviendo todos. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Estado de México van a empezar a vacunar hasta mayo a los profesores de educación. Recuerden que aquí en México somos muchísimos millones. Entonces, no es tan fácil y sobre todo no todos quieren vacunarse. Yo, por ejemplo, yo no me voy a vacunar, yo esperaré hasta después, unos 2, 3 años después, voy a ver cómo fluyen las aguas, pero voy a estar desde lejos. La ventaja, precisamente, profesores, es que pues yo soy totalmente en línea, yo no doy clases de forma física. Entonces, pues bueno, me puedo que yo mi vida sigue siendo igual en la casa, yo soy muy casero, les digo que no, casi no conozco a nadie, además a mis estudiantes, a 2 perritos callejeros por ahí que luego me visitan, pero he visto, su crecimiento de ustedes, su perspectiva y sobre todo, la parte de la experiencia. Y he hecho mi deducción personal. Ustedes son famosísimos en su país, Sapi y Guanili. Son muy famosos, impresionante. Y eso es bueno porque al final de cuentas ustedes también están sustentando la cultura de su país. Eso de la danza, la creatividad, la expresión corporal, pues es arte, ¿no? Y el arte no puede vivir nada más del punto de vista tecnológico, sino tiene que llevarse al aspecto físico. Muy bien, profesores, entremos en materia después de este rapport que acabamos de hacer, totalmente personal. Entramos ya con una materia. Les dejé ya en la plataforma la introducción general de la materia y les dejé por ahí un audio de una profesora de la UNAM y también un texto que vamos a entrar en materia. No sé si ya lo pudieron revisar, profesores. Ya, excelente, muy bien, excelente. Sale, pues, vamos a entrar con la materia. Eh, ya casi se nos termina el tiempo en este pequeño recesito, pero entremos ya en calor. Políticas educativas y procesos institucionales.
Es claro que la política es vivida, lo vivimos todos porque somos, como se dice en latín, civis, ciudadano, un ciudadano que tiene la fuerza, tiene el derecho de participar. Entonces, vamos a ir viendo algunas concepciones y también vamos a ir comentando. Fíjense que ya sé que ustedes me han dicho, oye, profesor, usted es muy eurocéntrico, ¿qué le pasa? ¿Qué demonios? En efecto, puedo decir que tomo ideas de otros países, pero sin embargo, como vimos en sesiones pasadas, también tenemos que sacar provecho de la globalización de las ideas. Y eso es importante traer toda esa concepción, a lo mejor muy europea, pero traerla en nuestro ambiente donde estamos para cultivarla desde nuestra marca personal, que es desde nuestro país. Entonces, vamos a ver, ese es el objetivo general de nuestra materia, profesores. En efecto, va a haber un análisis de estas concepciones, de esos orígenes. Vamos a hacer la división ahorita de lo que significa política, qué significa educación. Pero me gustaría empezar, profesores, diciéndole qué no es política y qué no es educación. Yo creo que para entender precisamente esta concepción de política educativa en América Latina, hay que empezar diciendo qué es lo que no es, para empezar a argumentar qué es lo que es la política educativa. Lamentablemente, a veces, los que toman decisiones votan en este tipo de cámaras se hace a través de personas que desconocen la educación, pero tienen la voluntad de votar, pero a veces las votaciones no se llega a un buen término para que se lleve lo que son las normas, las legislaciones, las leyes. Eso es parte de la política que da como resultado la educación. Entonces, vamos a ver algunos fundamentos de lo que va a generar las propias instituciones. Muy bien, eso va a ser el objetivo general, profesores. Esta es la rúbrica de cómo vamos a ir trabajando durante este proceso. Ya lo iré modificando, les voy a avisar con tiempo sobre cómo vamos a ir entablando este tipo de trabajo. Por ahí ya estoy pensando qué tipo de ideas ustedes me van a tener que expresar a través desde su país, de cómo está la política de su país. Entonces será una clase invertida. En vez de que yo les dé la clase, ustedes me darán la sesión de su política de su país actualmente, cómo está, fresco, caliente, ya hasta un poco antaño. Eso se tiene que ver. Y no hay que olvidar esto, profesores. A raíz de este virus que escuchamos desde Wuhan, desde el 2019, ahorita el tema de la educación ya no es un tema necesario. Ahorita vacunarse es la prioridad de cada uno de los países. Entonces vemos este conflicto y sobre todo el tema de la educación también está perdiendo fuerza. Muy bien, trabajo de investigación, como lo pueden ver, un 40%, tareas 40% y evaluación 20%. Muy bien, profesores, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, muy bien. Ahora bien, vamos a ver a un profesor que usted me dirá, profesor, no es posible, usted cómo, es un masón, es un luterano, me van a decir muchas cosas. Y ayer, fíjense, estaba yo platicando con mi esposa y ella me comentó, no, es que te van a decir que eres un, no, 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 le dije, mis alumnos son rebeldes, pero yo creo que me van a comprender, ¿no? Bien, eh, hay un profesor, yo actualmente eh, tengo ciertas búsquedas filosóficas y me meto a diferentes instituciones. Estoy inscrito a la Facultad de Filosofía de la UNAM, leo los textos como filósofo, tengo que actualizar también mi pensamiento, pero también estoy inscrito en otras universidades. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, estoy también en otras universidades y ahora actualmente estoy siguiendo las investigaciones de una universidad que es la Universidad de Oxford, que se encuentra en Inglaterra. Los libros, en efecto, están en inglés. Un servidor ya tiene el mecanismo de la traducción, entonces ya traducí este libro de lo que se llama los orígenes prácticos de las ideas.
Adelante, profesora Vanilli. No, tenía curiosidad también que si hablaba inglés. Hablo lo básico, chicken, apple. My name is, my name. José Cruz. Hasta ahí Mira, llegó. profe, no, es una cosa tan curiosa en la vida de uno. Mira, nosotros que estuvimos con el poder de los Estados Unidos por el canal de Panamá, ¿usted cree que los panameños hablan inglés? Los panameños no hablamos inglés y la gente pensaba, como estuvimos mucho tiempo, entonces el panameño común, vamos a decir, común, corriente, como nosotros también, la materia de inglés estaba ahí, pero nadie aprendió el inglés porque nos quedábamos solamente con el verbo to be. Entonces la gente, los niños nos aburríamos. Entonces mi abuelito hablaba el inglés porque trabajaba en el área del canal. Mi papá también entendía muy bien el inglés. Mi abuelito leía en inglés todas las novelas, las aventuras, que yo me acuerdo tenía libros gruesos y acostada en la cama, todo en inglés. Y a mí me sorprendía mi abuelita que, ¿cómo se llama? Leía en inglés y sin embargo el español no lo hablaba muy bien, pero el inglés sí lo hablaba súper bien. Y yo que crecí al lado de mi abuelito, porque mi padre se murió cuando yo tenía 10 años, nunca aprendí el inglés. Entonces es una de las cosas que yo tengo frustraciones a mi edad todavía, que no hablo el inglés. Y eso a mí, que es una frustración que llevo hace muchos años, puedo leer en inglés, puedo leerlo bien, lo leo, pero hablarlo no puedo. Entonces, y en Panamá sucede eso, es una cosa curiosa. Ahorita la juventud sí, la generación de mi hijo, vamos a decir, ya también la metodología de la enseñanza de inglés cambió. Me doy cuenta por mi hijo. Entonces, este año mi hijo habla más el inglés que años anteriores, porque eso va a depender también del docente, cómo trae la metodología del inglés, porque me parece que la metodología del inglés tiene que ser muy diferente a otras materias para que el niño asimile auditivamente y aquí también la pronunciación. Entonces, y bueno, ahora mi hijo está más suelto hablando el inglés igual que el francés, ¿no? Y definitivamente ahora que usted dice, bueno, estoy buscando la traducción, vos Google, la secretaria privada que te ayuda para traducir. Y yo tenía esa curiosidad si escribía, si hablaba el inglés, porque uno de los requisitos aquí en Panamá para hacer el doctorado es el inglés, que tienes que tener una certificación en inglés. Claro, tienes toda la razón, profesor Iguanili. Yo, por ejemplo, tengo una certificación en inglés, como dices tú, no una perfección precisamente, pero era el requisito para mí en filosofía, tener otra lengua. Aunque, sin embargo, sí lo comentas bien, Iguanili, saber hablar inglés y otras lenguas que son muy habladas en el mundo es una competencia docente que es necesario tenerla. Entonces, en tu caso, Iguanili, puedes aprender inglés, claro, buscando la metodología. Hay sin fin de metodologías didácticas de cómo hablar el inglés. Otra cosa es hablarla y otra cosa es escribirla, ¿no? Es otro tipo de metodologías, en efecto. Sí, tienes toda la razón. Yo, miren, eh, profesores, yo lo que hago es que me meto a las universidades prestigiosas en filosofía. A mí me encanta la filosofía, eh, pero sin embargo también en el ámbito educativo me meto. Por ejemplo, estoy inscrito en la Universidad de Harvard. Saco los libros publicados actualmente y tengo un programa que traduce todo a la perfección al español. Lo traduce y los estoy leyendo. Y eso me ayuda mucho a ir actualizando mi pensamiento y enfocando también las ideas de América Latina. Entonces, lo único que te puedo decir, profesor Iguanili, chicken, chicken. No. O sea que, profe, usted no se muere de hambre. En efecto, sí, pues ya puedo ir a la tienda, pues hago un pedido más o menos, ¿no? Ahí hago unas tortis o algo. Lo que sí es verdad
Lo que sí es verdad, profesores, es que yo estoy totalmente obligado a hablar la lengua latina, porque es la lengua de los filósofos. La lengua griega lo tengo que hablar, sí lo comprendo, entonces trato de ir actualizando mi pensamiento. Entonces, este libro de lo que son los orígenes prácticos de las ideas, de este doctor en filosofía de Oxford, lo acabo de hacer la traducción, ya los estoy leyendo. De hecho, llevo más de 50 cuartillas ya leídas, son 300 páginas. ¿Qué nos dice? Él implementa un concepto. Me gustaría empezar a entrar en este tema de política educativa en América Latina, pero con este autor. ¿Por qué quiero hacer una analogía? Valga la expresión, la genealogía práctica. ¿Qué significa? La genealogía, como ustedes saben, estudia el origen de las cosas, el origen de dónde viene y sobre todo el punto de vista pragmático, que son los hechos concretos. Entonces, les quiero preguntar a ustedes, profesores, retomando esta idea de este joven filósofo de Oxford, imagínense más que quitemos la política de un país, de su país de ustedes. ¿Cómo creen que sería el movimiento social si no existiera la política? Vamos a empezar por lo que no puede ser la política. ¿Cómo se pudiera, cómo pudiera ser el movimiento de las personas sin la presencia de una política? ¿Ustedes cómo lo ven en todo esto? Bueno, primero, wow, como diría un, como diría un panameño común, es una pregunta cachimbón, una pregunta muy interesante. Y además yo creo, maestro, desde que ingresé al doctorado, no he dejado pensar en mi tesis, en las ideas. Cada vez confirmo más, identifico más, robustezo más mis ideas. Quizás no termine, eso sería como un compromiso de seguir después del doctorado. El pueblo cuna nos enseña, aquí hemos diseñado el país, hemos diseñado el mundo muy eurocéntrico, bajo criterios de los griegos, que hoy resulta que no, ya no es lo mismo el tiempo. Si todo ha cambiado, hay cosas que cambian, por supuesto, hay cosas que se mantienen en la esencia, ¿no? Yo creo que un gran filósofo mexicano, creo que es Vázquez, el famoso, en sus libros él decía, que me llamó mucha atención, él decía, cuando inventaron la palabra democracia ya había pobreza, había miseria en Grecia. Así que no vamos a creer que la palabra democracia no va a resolver el problema, eso no lo va a hacer. Ahora la pregunta es, yo me quedé pensando en mi cultura, ¿no? Cunayala, nosotros los indígenas, especialmente mi pueblo cuna, ¿cómo hemos vivido sin necesidad de recurrir a la idea que se conoce como política? Claro que sí. O sea, no nos ha interesado a nosotros decir, crear, que existe, ¿eh? Profe, sí existe, porque yo creo que la vez pasada yo comentaba, cada vez que leo filosofía, el origen, no sé qué, veo que hay muchas similitudes con nuestra cultura, con nuestra forma de pensar. Lo que pasa es que nosotros no pusimos para imponer esos criterios, sino nos quedamos para nosotros. Entonces, en la sociedad, por supuesto, este país, este continente, el mundo, hemos diseñado bajo esos parámetros que hoy por hoy creo que si dejáramos dejar de hacer política, que es algo, me parece, yo tengo entendido que la política es un medio, es un mecanismo, es un puente que nos hace, crea una vía de comunicación en el, centro, en el poder, en la administración. Lastimosamente en el camino se fue desvirtuando su espíritu y hoy se ha convertido en para enriquecer a los pocos, ¿no? Así que ese tipo de política creo que no necesitamos.
podíamos vivir perfectamente bien sin ese tipo de política. Pero yo creo, como está arraigado tanto que ya es parte de nuestra naturaleza, me parece muy complicado. Es como el ejemplo que puso Iguandili del apellido. Cuando nosotros exigimos no tener apellido, el sistema dijo, es que ustedes pertenecen al sistema. Si dejan de eliminar el apellido, el sistema no los va a codificar y es un problema después para sus hijos, porque lo va a rebotar, entonces van a seguir siendo invisibles. Entonces aceptamos pertenecer siempre y cuando manteniendo de alguna manera como mi hijo, pues mi hijo tiene nombre cuna, Divini, ya alguien sabe. Todos los cunas, otra cosa, está codificado con tu cédula 10 por provincia, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, tenemos 9 provincias, 6 comarcas. Entonces cada provincia tiene 1, 2, 3, 4 y los cunas son 10. Así, cualquier identificación es 10, es los cunas. Entonces yo imagino la política está así ahorita, o sea, está tan arraigado. Quitarlo de esa manera es difícil, pero sí podemos quitar la corrupción. Pero sí se puede vivir porque hay ejemplos, países como Finlandia, los primeros países, creo que sí, a pesar que tengan corrupción, no comparable con la corrupción que tenemos nosotros, así que yo creo que es posible vivir sin ese tipo de política. O sea, ya estamos en la capacidad de poder decir, hay diferentes tipos de política. Usted lo dijo muy bien, es sano, ese es algo importante. Todo es, hasta hemos definido, yo creo que en una lectura decía, el hecho de educar ya es un acto político. Exactamente. Muy bien, Entonces, profesor. entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? Yo pienso que sí se puede, podemos eliminar la politiquería. Que ya lo llamamos politiquería, ni siquiera política. Exacto. Fíjate que precisamente iniciando con este profesor, estamos analizando, muy europeo en efecto, en su libro Los orígenes prácticos de las ideas, iniciamos hablando qué no es política, qué no puede ser política. Es claro que una sociedad no puede vivir sin la convivencia, porque la convivencia es la política también, el arte de la convivencia. Entonces, ahorita vamos a ir ahondando un poco, les voy a platicar de unos profesores ambulantes que fueron también los iniciadores de un tipo de circunstancias, pero que hizo daño a la política. Vamos a ver de dónde surgió la política y cuáles son los parámetros de ahora de este tiempo, jóvenes profesores. Pues ya, ¿qué les parece? Vemos cuál, ¿qué pasó, profesor Sapi? ¿Cuál? Profesores ambulantes, ¿cómo es? Ahorita les voy a platicar quiénes eran los profesores ambulantes. Tomemos un pequeño receso, profesores, y ahorita nos vemos. ¿Qué les parece? Me imaginé al profesor con ambulancia. Ahorita nos vemos.